Hola, en el día de hoy vamos a ver la definición de derivada. La derivada de una función f de x en un punto x igual a es el valor del límite, si existe, del cociente incremental cuando el incremento de la variable tiende a cero. Esta definición la podemos expresar mediante la siguiente ecuación. F' de a es la derivada de la función f de x en el punto a. Cada vez que veamos este símbolo nos estamos refiriendo a la derivada de la función f de x. Por definición, esto es el límite cuando la variable h tiende a 0 de delta y entre h. ¿Y quién es delta y? Es la variación en el eje y o eje de las ordenadas. Entonces esto se expresa así. Delta y es f de a más h menos f en a, todo dividido entre h. Esta es la definición de la derivada en un punto a. También podemos hallar la función derivada de una función usando este concepto. Ejemplo, si tenemos una función cualquiera, vamos a suponer f de x, que puede ser un polinomio, un binomio, una división de polinomios, una función logarítmica, una función trigonométrica, cualquier tipo de función que hemos estudiado, podemos hallar la función derivada de esa función. Entonces, la derivada de esta función f de x, usando el concepto anterior, va a ser el límite cuando h tiende a 0 de el incremento en y, que se expresa en f de x más h menos la función f de x dividido entre h. Si podemos hallar este límite, vamos a hallar la función derivada de f de x. Veamos un ejemplo para entender mejor esto. Vamos a suponer que tenemos esta función f de x igual a 2x al cuadrado más x, y queremos hallar la función derivada de f de x. Usando la definición anterior, vemos que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Pero ¿quién es f de x? Ya sabemos, es 2x más x cuadrado. Y f de x más h, vamos a escribirlo por aquí, o vamos a escribirlo de una vez aquí. F de es el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h. Vamos a sustituir x más h dentro de x. Sería 2 por x más h al cuadrado más x, pero no es x, es x más h, x más h. Entonces esta expresión es la función evaluada en x más h, si la función es esto, menos la función f de x, que es esta. Sería 2, vamos de una vez, como es negativo, de una vez cambiamos todos los signos. Y eso dividido entre h. Y tenemos que hallar este límite. ¿Cómo hallamos este límite? Bueno, podemos hallar este límite primero resolviendo este binomio al cuadrado y simplificando los términos semejantes. Vamos a hacerlo aquí arriba. Entonces, el límite, seguimos aquí, límite cuando h tiende a 0 de esto elevado al cuadrado por 2, esto es un producto notable, nos va a dar 2x al cuadrado más 4xh más 2h al cuadrado más x más h menos 2x al cuadrado menos x, y todo esto dividido entre h. Y lo que nos queda es simplificar el denominador. Podemos borrar esto ya
y vemos que se puede simplificar. Aquí vemos que estos son términos semejantes con diferentes signos, se pueden ir. Igual con menos x más x. Y nos queda el límite ya simplificado, el límite cuando h tiende a 0 de 4xh más 2h al cuadrado más h entre h. Podemos simplificar esto, es decir, podemos sacar factor común h, nos queda 4x más 2h más 1 entre h. Se va esta h con esta h y el límite ya simplificado, su mínima expresión es 4x más 2h más 1. Ahora evaluando ya el límite, en h tiende a 0, este sería 0 y queda 4x más 1. Y esto sería la derivada de la función que hemos querido hallar, que es la función era x 2x cuadrado más x, y esta es su derivada, 4x más 1. Más adelante vamos a ver que ya no es necesario usar esta definición que es larga y tedioso, sino se construyen unas tablas de derivadas y de ahí podemos derivar más fácil. Gracias por la atención.